Hola, bienvenidos a Palabras de Vida. Somos un ministerio evangelístico con la misión de llevar el mensaje de Cristo a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Con ustedes, Alex Ospina. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Continuamos ya con la quinta parte del estudio de la carta de Pablo a los romanos. Antes que nada quiero invitarlos para que se suscriban a nuestros canales de YouTube, activen las notificaciones, la campanita para que reciban las notificaciones, compartan todo nuestro material devocional de estudios bíblicos, sermones, entre otros. Igualmente también tenemos una página en el Facebook para que también nos busquen, Palabras de Vida. Y recuerden también que estamos trabajando o subiendo material en audio al podcast. En este caso nos pueden encontrar en Google Podcast o Spotify Podcast. No se les olviden para que ustedes puedan siempre estar al día con todo el material que nosotros estamos subiendo. Todos los días estamos subiendo material devocional y de reflexiones. Entonces les queda la puerta abierta y la invitación para que se unan a nuestra comunidad. Bien, vamos ahora entonces con Romanos 2 del 12 al 16. Recuerden, tengan su Biblia a la mano, un cuadernito, un lapicero, resaltador y colores, porque realmente cuando resaltamos elementos, textos de la Biblia, pues vamos a tener una mejor comprensión y nos vamos a acordar mucho mejor en dónde están ubicados. Igual, escribir es muy importante, escribir lo que uno ha ido aprendiendo. Eso le ayuda a uno que en el momento en que está repasando, pues vuelva nuevamente para que no se le olviden a uno los detalles. Muy bien, dice entonces Romanos 2 del 12 al 16: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Recordemos que esta carta que Pablo escribe es dirigida a la ciudad de Roma, hacia aquellos cristianos que habitaban en esa ciudad. La situación que estaban viviendo era una situación muy complicada, pues la persecución que tenían por parte del emperador romano era acérrima, era a muerte. Era una persecución real y ellos tuvieron que vivir situaciones muy horribles, desde conceptos como la cruz, desde conceptos de la cárcel, ser azotados. De hecho, en el Coliseo romano, que eran lanzados a los leones solamente por el hecho de ser cristianos. Y este tema a mí me pone a pensar mucho, porque quienes de los que estamos, ustedes que me están escuchando, y de hecho yo también lo pienso en muchas ocasiones, ¿será que nosotros estamos en la misma condición de entregar nuestras vidas por Jesucristo? Eso es un tema del cual quizás más adelante hablemos, pero es un tema que realmente lo pone a uno a pensar mucho. Muy bien, dice el versículo 12, vamos a ir desmenuzando esto
Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es una charla, es una conversación. La idea es podernos, que usted se siente a tomarse un cafecito mientras está escuchando esto, obviamente con su cuaderno, con su lapicero, y vayamos aprendiendo ese concepto de la palabra, que realmente es muy edificante. Dice la primera parte del versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay un concepto dentro de la ley que dice que el desconocimiento de la ley no libra o no nos exime de responsabilidad. Es decir, el hecho de que nosotros desconozcamos una ley de nuestro país, y si somos infractores de esa ley, no significa que no hayamos infringido la ley. No hay excusa. No podemos decirle a la autoridad: es que yo no sabía. Pues puede que no lo sepa, pero una vez la ley está en curso, usted la puede violar, así no conozca esa ley. Un ejemplo, hablemos de un niño de 5 años que nunca ha ido al colegio, que nunca ha recibido clases, desconoce el concepto científico de la gravedad. Todos sabemos que todo objeto que sube debe bajar, ¿cierto? Y que la Tierra tiene un campo magnético que atrae los objetos hacia ella. Eso es lo que nosotros conocemos como la gravedad. Un niño lo desconoce. Entonces, si un niño se sube a un segundo piso, un tercer piso, se lanza por una ventana o por un balcón, el hecho de que desconozca la ley de la gravedad no significa que va a quedar flotando. La ley ya está en curso. Por ende, a pesar de su desconocimiento, el niño va a caer. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Algo que a mí me inquietó un toque al principio, hace años, cuando leí por primera vez este texto, era precisamente de que hay gente sin ley. Pero ¿cómo puede haber gente sin ley? Es decir, si la ley la dio Dios a través de Moisés, pues quiere decir que es una ley a nivel mundial, ¿cierto? Para toda la raza humana. Pero cuando Pablo está hablando aquí de aquellos que no tienen ley, se está refiriendo precisamente a ese grupo de personas que nunca han escuchado la ley de Dios, que nunca han escuchado la palabra de Dios. Ojo, porque este concepto viene de la mano. Tanto la ley como la palabra de Dios es lo mismo. Entonces hay mucha gente que desconoce la palabra de Dios, y no por desconocerla no van a ser catalogados como responsables de infringir lo que está ahí. Entonces este concepto es bastante interesante porque digamos, para aquellos que se declaran agnósticos, que se declaran ateos, que se declaran de otro tipo de religión, que no tienen nada que ver con la palabra y que jamás han escuchado ni estudiado la palabra, pues siguen siendo responsables de no hacer lo que esté en las escrituras. Dícese entonces esa primera parte: los que sin la ley han pecado también perecerán. O sea, para ellos es igual. Para un budista, para una persona hindú que jamás ha escuchado la palabra, si peca sin la ley, es decir, sin tener el conocimiento de la ley, de todas maneras va a perecer. Es decir, que este concepto viene para toda la raza humana. Nadie, ningún ser humano puede zafarse de responsabilidad de decir: no, pero si como yo no sabía. Eso no puede pasar. Eso no puede o no debe suceder. De hecho, si nosotros nos vamos al Salmo 53:3, dice la palabra que todos se han desviado. Hace siempre una referencia a toda la raza humana. Igual aquí Pablo inicia: porque todos los que sin ley han pecado.
Todo esto nos cubre a la raza humana y yo pienso que por eso es muy importante podernos enfocar en esto. Usted que me está escuchando, quizá lo esté haciendo por primera vez. Esto nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Todos, absolutamente todos. Y todos tenemos que algún día, queramos o no, creamos o no en Dios, vamos a estar delante de Él. Y vamos a tener que responder por nuestras obras. Pero las obras por las cuales vamos a responder es por aquellas que están escritas en el libro. Es decir, en la Biblia. Este libro es el manual para toda la raza humana. Entonces, todos los que han pecado van a perecer. Y usted dirá, pero si no conocen la ley, ¿cómo puede ser posible que se les vaya a juzgar? Eso sería algo injusto. Pues no, porque ni siquiera la ley humana aplica ese concepto. De hecho, si vamos nosotros a Génesis 2:17, cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, les da una advertencia: el día que coman de él van a morir. Es decir, que está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo acá: van a perecer. Y no existía la ley en ese entonces, no existía la ley mosaica, no existían los 10 mandamientos. Aún así, Adán y Eva desobedecieron y por ende ya estaban sufriendo las consecuencias que se las dijo Dios. Dios no los dejó como ahí, los voy a hacer y miren a ver qué hacen. No, Él les dejó instrucciones: coman de todo lo que ustedes quieran, menos del que está allá. Usted preguntará, pero bueno, ¿y por qué Dios les prohibió? Sencillamente, les dio una sola prohibición. Cuando les dio una sola prohibición, ¿qué les dio? Libertad. El concepto de poder decidir entre seguir a Dios o no seguirlo. Y ese concepto sigue hoy día. Todos somos libres, podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos, porque el que se va a ganar la vida eterna es porque realmente quiere morar con Dios por toda la eternidad. Entonces, este concepto de perecer por no escuchar las ordenanzas o por no obedecer a Dios está desde muchísimo antes de que estuviera la ley. Y aquí está entonces implícito en Génesis 2:17. ¿Quiénes entonces están bajo la ley? Porque si leemos la segunda parte de este versículo dice: y todos los que están bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados. Aquí, si analizamos bien este texto, está diciendo lo mismo. Los unos van a perecer. ¿Por qué van a perecer? Porque no obedecieron a la ley. Y los otros van a ser juzgados por la ley. Es decir, que mayor responsabilidad tenemos usted y yo, que me está escuchando, porque conocemos de la palabra de Dios. Y mayor va a ser la responsabilidad conociendo de antemano qué está bien y qué está mal. Creo que es hasta peor para nosotros ese concepto del día del juicio. Es que usted sabía. Al menos los otros van a poder decir, pero es que yo no sabía. Porque lo más seguro es que lo van a decir, pero nosotros no podemos decir, no, pues yo no sabía. ¿Por qué? Porque éramos conocedores de la ley. Muchísimo más complicado. Y ojo, porque aquí se viene algo muy delicado en este concepto. Entonces, ¿quiénes están bajo la ley? Quienes están bajo la ley son aquellos que conocen o han escuchado la palabra de Dios. No tenemos excusa y vamos a ser entonces juzgados. Entonces, en síntesis, este primer versículo 12, ¿qué está diciendo? Con ley o sin ley estamos perdidos. Tanto aquellos que nunca han conocido de la ley, que no conocen la palabra de Dios, que nunca la han leído, si pecan, están perdidos. Al igual que nosotros, los que conocemos la ley y aún así no la obedecemos, quienes conocemos la palabra de Dios y no la conocemos, estamos realmente perdidos. Eso es algo para ponernos a pensar.
Bien, vamos al versículo 13 y quiero que me pongan mucha atención con este, porque creo que todos en algún momento hemos caído en esto. Yo he caído, yo tengo que confesarlo. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los oidores de la ley? Personas como usted y como yo. Personas que les encanta escuchar palabra de Dios. Tienen hasta predicadores favoritos. Entonces se meten al YouTube y ahí tienen su lista de predicaciones o de sermones y están escuchando. Escuchan las emisoras cristianas, escuchan alabanzas, adoración, mantienen en ese concepto diario. Y si no mantienen el concepto diario, son personas que no fallan a ninguna reunión o a ningún evento de nuestras congregaciones. Van a los ayunos, a las vigilias, a las reuniones dominicales, a las de entre semana, todos los talleres, van a las reuniones de jóvenes, madrugan a la oración. Mejor dicho, están totalmente activos, están escuchando la palabra constantemente. Pero dice aquí Dios que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí yo quiero hacer un énfasis, y es que cuando hay tantas personas que solamente se limitan a escuchar la palabra, lo hacen porque, les gusta, por un lado, les gusta escuchar palabra de Dios, pero también quieren tener una imagen ante las demás personas. Es decir, quieren ser justos o mostrar una cara de piedad, de justicia delante de las demás personas. Entonces, todos empiezan a etiquetar a la persona que nunca falta a una reunión dentro de nuestras congregaciones. Entonces, esa persona, nosotros como seres humanos la tenemos como una persona espiritual, como una persona que realmente ama al Señor, una persona que está comprometida. Y eso le gusta a las personas, eso nos gusta a nosotros. Que nos vean que somos personas entregadas y empiezan, tú eres un varón de Dios, es una mujer de Dios. Pero si analizamos bien, pues resulta que terminamos siendo hipócritas, porque solamente estamos oyendo la palabra, solamente estamos asistiendo a escuchar. Y nos pasa lo que le pasa a las personas cuando van a la iglesia y le dice la una a la otra, oiga, qué palabra tan bonita la que habló el pastor, ¿cierto? Sí, muy bonita, muy bonita. ¿Y de qué fue que habló? Pues yo no me acuerdo, pero qué bonito. Y nos quedamos ahí, en que la palabra fue bonita. ¡Qué predicación, pastor! Eso es una bendición. Esa palabra fue poderosa. Dirían los carismáticos, poderosa, poder de Dios descendió hoy con esa palabra, pastor. Y empezamos a elevar el ego de los demás. ¿Por qué? Porque empezamos a querer justificarnos entre nosotros mismos. Pero resulta que aquí la palabra está diciendo que no son los oidores de Dios los justos, no son los oidores de la ley los justos ante los hombres, sino ante ¿quién? Ante Dios. Y quiero detenerme aquí en la palabra justos. ¿Quién es una persona justa? Vamos a mirar esta definición. Una persona justa es una persona declarada inocente por un juez. Es decir, que usted está en un tribunal, está siendo señalado de algún crimen, pero cuando el juez mira las pruebas, da una sentencia basado en esas pruebas de que usted es una persona inocente. Entonces, fulanito de tal es declarado inocente. Eso es justificar. La persona ha sido justificada por el juez. Es decir, que el juez la declaró
inocente. Entonces aquí nos está diciendo Dios que no son los que oyen las predicaciones los inocentes delante de Dios. ¿Inocentes de qué? Inocentes del pecado, ¿cierto? Inocentes de haberle fallado a Dios. No son ellos los que van a ser inocentes delante de Dios, sino ¿quiénes? Sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, aquellos que ponen en práctica lo que han escuchado. Yo a mis hijos siempre les he enseñado 3 conceptos que deben tener claros de la palabra. Primero, escuchar la palabra, pero al escucharla la deben entender, la deben comprender. Segundo, esa palabra deben guardarla en su corazón. Eso implica aprender lo que se ha escuchado. Y tercero, poner en práctica lo que he escuchado. Entonces, es ahí cuando nos convertimos nosotros en hacedores de la palabra, hacedores de la ley, no cuando la escuchamos. Tristemente hay que decirlo, la mayoría de la gente solo escucha, no la pone en práctica. Y eso lamentablemente ha hecho de que la gente de afuera, quienes no son conocedores de Dios, nos estigmaticen a los cristianos, hablen mal de nosotros y no quieran conocer del Evangelio por el testimonio que estamos dando. Porque es que el testimonio de una persona cristiana es un testimonio basado, fundamentado en las Escrituras. Es decir, el testimonio es lo que esa persona escucha, lo está aplicando a su vida, lo está poniendo en práctica. Si nosotros no estamos haciendo eso, hermano, si usted que me está escuchando no está poniendo en práctica la palabra de Dios, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Te levantaste un domingo temprano, te bañaste, cogiste tu familia, pagaste un taxi o te tocó caminar 1 o 2 horas para ir a escuchar palabra de Dios y llegar a la casa y seguir siendo el mismo. Es más, en la tarde ya se le olvidó hasta lo que predicó el pastor. Fallaste, estás perdiendo el tiempo. Mejor te hubieses quedado en la cama, durmiendo o viendo televisión. Igual si tú tomas el tiempo de escuchar palabra en el internet, tú la escuchas es para ponerla en práctica. Pero lamentablemente hoy día, con todo este concepto del humanismo que se ha metido dentro de la iglesia, estamos esperando a que el predicador, más que predicarnos la palabra, sea un motivador personal, que nos motive a continuar adelante, que nos motive a salir adelante a pesar de mis errores, a pesar de mis problemas. Sale adelante, saca el campeón que hay en ti. Y eso es basura. Porque el Señor no vino a la tierra a enseñarnos su palabra simplemente para motivarnos. Él nos está enseñando y nos está diciendo desde hace mucho tiempo que debemos ser hacedores de la palabra. Personas que ponen en práctica lo que está escrito. Si no, hermano y hermana, estás perdiendo el tiempo. Y mi consejo, pues arrepiéntase y empiece a poner en práctica. De nada sirve que usted lleve aquí 22 minutos escuchando este audio si después de que lo termines de escuchar no vas a hacer nada al respecto de lo que te he dicho acá. Si llegas borrón y cuenta nueva como si no hubieras escuchado nada, no hiciste nada, perdiste el tiempo. Entonces, son justos los que hacen, es decir, los que obedecen la palabra de Dios. Esos son. Pero surge una interrogante con la primera parte del capítulo 12. A mí me asalta una pregunta. ¿Cómo ser un hacedor de la palabra o de la ley si no la conozco? ¿Cómo hacen aquellas personas que no conocen la palabra de Dios para ser un hacedor si no la conocen? Pues bien,
Si leemos Romanos 14, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles, recuerde que los gentiles ¿quiénes son? Gentil es todo aquello o toda aquella persona que no es judía, que no es de Israel. Es decir, que tú y yo somos gentiles. Para un judío nosotros somos gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ojo, cuando una persona que no tiene la ley, que no la conoce, hace por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Esto demuestra algo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¡Auch! La palabra, la ley, está escrita en el corazón del ser humano, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, ahí está la cuestión. ¿Por qué en el versículo 12 Dios está haciendo responsables a quienes no están bajo la ley, a quienes están sin ley? Porque aún así, aunque nunca han escuchado la palabra, aunque no tienen una Biblia en la mano, aunque no asisten a una comunidad cristiana, aunque son ateos, agnósticos o de otra religión, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Y eso lo vamos a mirar para que me acompañen. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Apúntelo ahí en el cuadernito y márquelo con resaltador apenas lo encuentre. Dice de la siguiente manera: está Dios hablando al pueblo a través del profeta Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está Dios profetizando algo que ya ha ocurrido, que en nuestra mente y en nuestro corazón Dios ha escrito su ley, su palabra. Otro, Deuteronomio 30 del 11 al 15. Yo quiero que ustedes también estén con la Biblia en la mano en este momento. Si uno va a escuchar palabra, siempre es bueno tener la Biblia a la mano para evitar que quien está hablando pues les esté diciendo mentiras. Eso es otra cosa que pasa mucho. La gente es muy contenta escuchando oradores, pero no confirman que esas personas estén hablando la realidad. Por eso nosotros los cristianos cargamos la Biblia a toda hora, porque yo necesito saber que el que está allá parado en el púlpito esté hablando, esté de acuerdo a las escrituras. Y de hecho usted tiene que tener en este momento una Biblia para saber que lo que yo le estoy diciendo está acorde a las escrituras y que no les estoy enseñando una doctrina falsa. Por eso es importante tener la escritura, la palabra de Dios siempre a la mano. Bien, Deuteronomio 30:11 dice de la siguiente manera: porque este mandamiento, aquí también está hablando Dios, sí, está hablando Dios a través de Moisés, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. O sea, Dios está diciendo, es que obedecerme no es difícil. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Ojo, versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Otra vez está aquí:
la palabra de Dios confirmándonos. Vuelvo y le repito el versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, no está lejos, está diciendo Dios aquí. No está lejos. No tienes que ir a Jerusalén para escuchar palabra de Dios. No tienes que ir aquí, si hablamos de los que viven aquí en Colombia, no tienes que irte a Monserrate para escuchar palabra de Dios o irte para Buga. O para los mexicanos, no tienen que irse allá donde está la Virgen de Guadalupe. No. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón. Dios ha puesto su ley en ti. La ha escrito en tu corazón. Y confirmamos este mismo texto. Hebreos 8, 10 al 11. Esto se los he dicho en varias ocasiones. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se contradice. En muchos textos que tenemos nosotros podemos ver, mire que hemos recorrido Jeremías, Deuteronomio y ahorita vamos para Hebreo, en donde Dios dice lo mismo. Por eso la palabra de Dios es infalible, por eso es la palabra de Dios, porque Dios la ha hablado. Esto no es inspiración humana, porque si fuese inspiración humana, son 66 libros escritos por más de 40 escritores. Y si hubiese sido inspiración de ellos, hubiese una cantidad de contradicciones impresionantes. Estamos hablando de 40 personas que piensan diferente, pero no, aquí hay un corte y hay todo un sistema en la palabra de Dios en donde desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicciones. Esto es lo que se llama la armonía de las escrituras. Bien, Hebreos 8, del 10 al 11. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez hecha para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está... ¡Ay! No, me equivoqué. Estoy leyendo el que no es. Bueno, 8. Usted me dirá, ¡ay! Usted está leyendo lo que no es. ¡Ay! Tiene la Biblia, ¿cierto? Ah, bueno. Todos mis movimientos están ampliamente controlados. Lo hice solamente para saber si usted tiene la Biblia en la mano o no la tiene. Hebreos 8, 10 al 11 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí está corroborando lo que habíamos leído ahorita en Jeremías. Entonces, el Señor ha escrito la ley en nuestros corazones. Una persona que no ha escuchado la palabra, digamos, una persona de esas que se declaran ateos, aunque yo digo que los ateos no existen. No digo, ¿por qué no existe un ateo? Porque el ateo dice Dios no existe y es una declaración absoluta. Y para usted hacer una declaración de este tipo, de que Dios no existe, usted debe tener el conocimiento absoluto del universo para llegar a ese punto. Una persona más honesta diría, yo soy un agnóstico, es decir, desconozco de la existencia de Dios. Entonces le da pie a que no lo conoce todo, porque es que ningún ser humano aquí puede decir que todo lo conoce, entonces por eso los ateos no existen. Entonces, una persona que es atea, que nunca ha escuchado la palabra de Dios, sabe en su corazón que mentir es malo, sabe que matar no está bien, sabe que engañar a su esposa, a su esposo no está bien, sabe que debe honrar a sus padres, ¿cierto? Sabe que no debe codiciar ni los bienes ajenos, ni los bienes, ni la esposa de otro o el esposo.
sabe que debe ser fiel. ¿Y cómo sabe eso? Porque la ley de Dios está escrita en su corazón. Por eso habla muy bien Dios, habla Pablo en el versículo 12, aquellos que pecan sin ley perecerán, porque son conocedores, tienen la ley en su corazón. Una cosa muy diferente es que queramos nosotros acallar esa voz de la conciencia que nos está diciendo no lo haga, no está bien, porque queremos darle más bien libertad a nuestros apetitos de la carne, y porque los apetitos de la carne pues obviamente en su mayoría son pecaminosos, van en contra de la palabra de Dios. Entonces más bien queremos como acallar esa conciencia diciendo no, eso no es así. Y de hecho hasta venimos y torcemos la escritura y hacemos interpretaciones como algunos personajes por ahí que justifican o quieren justificar su homosexualidad diciendo es que Dios dijo ámense los unos a los otros. Están torciendo la escritura. Mucho ojo con eso, y con eso quieren acallar su conciencia y decir no es que Dios aprueba el homosexualismo cuando la misma Biblia lo ataca, cuando la misma Biblia lo condena. Entonces tuercen las escrituras como queriendo acallar su conciencia, porque es que eso es otra cosa que necesitamos nosotros examinar aquí en el texto que estamos escribiendo. Entonces, mucho ojo, nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones, desde el indígena que jamás ha escuchado la palabra, o el tibetano, o el hindú, así como nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, que al menos hemos escuchado los 10 mandamientos, ¿cierto? Hay gente que en otros países que jamás ha escuchado de los 10 mandamientos, pero aún así ellos conocen la palabra, ellos conocen la ley, al menos la ley de Dios está escrita en sus corazones. Y por eso nadie tiene excusa, como decíamos en el estudio anterior, que dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre tú que juzgas, ¿cierto? Y aquí está diciendo aquí lo mismo Pablo, está haciendo como énfasis en eso, está siendo reiterativo. Ojo, ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, ninguno se puede salvar. Entonces, como la ley el Señor la puso en nuestro corazón, el versículo 14 dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Como está en su corazón, como en nuestro corazón está la ley de Dios, es obvio que por naturaleza hagamos lo que es de la ley. Y hay personas que no conocen de la palabra de Dios, pero aún así están obedeciendo a esa ley. De hecho, ahí en el versículo 15 dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Lo que les decía ahorita, es la conciencia diciéndonos a nosotros qué se puede hacer y qué no. Entonces, cuando aquí dice el versículo 15, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, es lo mismo que decía el versículo 13, que donde dice que es hacedor de la ley. El que está mostrando la ley escrita en el corazón de Dios es un hacedor de esa ley. Sabemos que es natural porque el Señor la puso en nuestro corazón y por ende lo vamos a hacer. Mire, yo he visto a muchas personas discutir y decir es que la ley de Dios es muy antigua, eso ya es antiguo, eso ya pasó. Ah, sí, ya pasó. Le hago la pregunta a usted, mi querido oyente, ¿a usted le gusta que le mientan? ¿A usted le gusta que le roben? ¿A usted le gusta que le maten un ser querido? ¿Le gustaría que lo mataran a usted? Ah, sí ve que no. ¿A usted le gustaría que codiciaran y desearan a su esposa, a su esposo? ¿A usted le gustaría que su esposa o su esposo lo engañaran? Oh, cierto que no. ¿Por qué? Porque usted tiene una ley escrita en su corazón que dice que eso no está bien. Pero cuando se trata de que somos nosotros los que infringimos la ley, ahí sí tenemos toda una cantidad de excusas. Ah, no, es que ella se lo buscó, es que ella me descuidó. No, señor. Mire que la ley está escrita en el corazón. Entonces, sí, la ley es antigua. Pero entonces permitamos que la gente le robe a usted. Permitamos que se maten los unos a los otros. Sin ningún control. Porque como eso es tan antiguo, ¿cierto? Es que eso ya pasó de moda, entonces mátense los unos a los otros, róbense, entonces robar sería legal. ¿Sí?
Entonces ir a fornicar, a adulterar, entonces es legal. Entonces si su esposa le pone cacho a su esposo, pues no se ponga bravo, porque eso, como es una ley antigua, eso ahora ya no está vigente. ¿Sí ve? Póngase usted a pensar y analizar en eso. Si es una ley antigua, pero está ahí, está en su corazón, y usted no permite que esa ley, cuando están infringiendo esa ley de Dios escrita en su corazón, usted se va a molestar, usted se va a ofender. Entonces ahí está, se está ofendiendo de manera natural por la ley que está allí. Y entonces esas personas que hacen, están dando un testimonio, no son cristianas, pero están dando un testimonio de esa ley. Ahora, el hecho de que entonces como la ley está escrita en mi corazón y yo la obedezco, entonces con eso tengo. No, con eso no tiene, ojo, porque la palabra está hablando de que son los hacedores de la ley los que son justificados, pero más adelante vamos a mirar el concepto de la justificación, que es algo que no hemos mirado hasta el momento, porque tú y yo podemos ser personas, por muy obedientes que seamos nosotros a la palabra, a la ley, no vamos a poder cumplirla en su totalidad. Aquí está el concepto que Dios nos dice de que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellos os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto lo dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, creo que aquí Pablo lo que está queriendo dejar claro al ser humano es que con ley o sin ley estamos fritos. Estamos condenados, con ley o sin ley. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para poder obtener la salvación, para poder obtener el perdón de pecados? Pues bueno, eso va a quedar pendiente para los siguientes capítulos que se vienen. Recuerden que estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Apenas vamos para el vamos por el capítulo 2. Todavía queda mucho por estudiar, mucho por profundizar. Así es que, en síntesis, con ley o sin ley estamos perdidos. Ningún ser humano puede salvarse por sus propios medios. Absolutamente nadie. Y queda como consejo o mandamiento escudriñar la palabra. Sigamos escudriñándola, sigamos analizándola, que ahí vamos a encontrar nosotros entonces el modo de poder ser justificados, que es a través de Jesucristo. Terminemos con una corta oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta oportunidad que nos das de profundizar, de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes cada día a entenderla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en obra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que no seamos solamente unos oidores, no seamos solamente unos simpatizantes de tu palabra, sino que seamos personas que viven, que respiran, que practican, Señor, tus enseñanzas, tu palabra, y ayúdanos a enseñarle también a otros, para que esos otros puedan conocer las riquezas que hay en tu palabra y en tu presencia, Señor. Padre, yo te pido una bendición especial por aquellos que me están escuchando. Tú los conoces, sabes lo que hay en sus corazones, por lo que están pasando. Yo te pido, Señor, que tú intervengas en sus vidas, Señor, y que ellos puedan entregar sus vidas a ti en cuerpo, en alma y en espíritu. Que todos aquellos que me escuchan nazcan de nuevo, que dejen de ser oidores, aquellos que lo son, y que se conviertan en hacedores de tu palabra. Y aquellos que son los hacedores de tu palabra, que se afiancen en el conocimiento de las Escrituras, Señor. Padre,
Yo te bendigo y bendigo a aquellos que están aquí escuchándome en este momento. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones.